No sé si la información se obtuvo de la propia nave o de mapas estelares o de instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o sobre contactos anteriores con el género humano? No exactamente. En ningún sitio podía leerse "fue así". Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de La Habitación. Lo que han podido escuchar es una parte de la entrevista a Bob Lazar en 1989, en Las Vegas. Bob Lazar no es nada más y nada menos que un físico que afirmó haber trabajado en el Área 51 y lo contó todo o casi todo. Más adelante, en este nuevo episodio de La Habitación, escucharemos varios fragmentos de esta entrevista, pero ya os adelanto que esta entrevista hay que escucharla con una visión, con la visión de que algo o alguien intenta borrar todo rastro de Bob Lazar. Después de que hablase sobre el Área 51, cuando ésta aún era considerada un mito, borraron todo rastro de sus trabajos, de las universidades donde estudió, y gracias a periodistas que pudieron recabar pruebas y comprobar que efectivamente Bob Lazar había estudiado donde decía, había trabajado donde dijo, pudieron no tacharle de un loco más. Uno de esos trabajos era nada más y nada menos que el Laboratorio Nacional de Los Álamos, un laboratorio donde brindan apoyo científico y de ingeniería a programas de seguridad nacional, además de tratar cientos de documentos aún clasificados. No solo intentaron borrar su rastro, sino que Bob Lazar se jugó penas de cárcel, recibió amenazas, no solo amenazas hacia él, sino también hacia amigos, familiares. Incluso sufrió un intento de asesinato, llegaron a dispararle. Si a todo esto lo sumamos, no podemos decir que Bob Lazar fuese un loco más con ganas de hacerse famoso, o como diríamos ahora, viralizarse. ¿Entiendes ahora por qué hay que escuchar esta entrevista con una visión un tanto peculiar? Por lo menos yo, personalmente yo. Además, más adelante, durante el episodio de hoy, leeré un testimonio que nos ha llegado, ya que nos ha llegado escrito y no en formato audio como suelo acostumbrar, sobre una historia sobre los famosos cambiapieles o skinwalkers. Para los que no les suene mucho, es una criatura espantosa y muy siniestra de la que hablaremos más adelante en este episodio. Como novedad, si estás escuchando esto en YouTube, podrás ver imágenes de Bob Lazar y de lo que cuenta, y de esas criaturas llamadas cambiapieles. Si lo estás escuchando por iVoox o por la radio, no te preocupes, y cuando termines de escucharlo, puedes ir a verlo a nuestro canal de YouTube llamado Podcast La Habitación. Además tenemos un número
para los que queráis hacernos llegar vuestro testimonio, preguntas o cualquier curiosidad del programa. 621 00 8794. Repito, 621 00 8794. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados y en cualquier caso eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el Cuerpo de Inteligencia de la Marina? No, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído, pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. Son varias las partes de la entrevista que escucharemos a lo largo del programa, algunas extensas, aunque la más extensa que vamos a escuchar ya la hemos escuchado. Pero, aunque fueran extensas, de 3 minutos, 4, 5, merece la pena. Además, en los próximos días vamos a colgar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Podcast La Habitación. Y vamos ahora con partes que dan unos detalles muy, pero que muy curiosos. Escúchenlo, amigos. ¿Podría describir los documentos informativos que le fueron facilitados y su contenido? Se trataba de un gran número de documentos, unos 120 informes muy concisos. En realidad me daban una idea general de las demás investigaciones llevadas a cabo sobre el vehículo volador. Pero casi la totalidad de las informaciones, de los detalles técnicos, se referían al sistema de propulsión y de generación de energía, es decir, al campo en el que debería trabajar.
También había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre, y los informes de algunas autopsias no eran muy minuciosos, pues no había ninguna razón para proporcionarme información detallada sobre este aspecto, pero incluían fotografías. Para ser exactos, había 2 fotografías de un cuerpo extraterrestre con el tórax abierto, que albergaba un solo órgano que había sido extraído y seccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano debía de cumplir no una, sino varias funciones. Lo que hace interesante y da cierta credibilidad, por lo menos para mí, a todo esto, no es realmente lo que cuenta, porque lo que cuenta cobra peso con la reacción de muchos. Ese intento de asesinato, esas amenazas, el intentar borrar sus huellas, y lo más curioso es que siempre mantuvo y mantiene la misma historia. Este hombre llega a hablar, entre comillas, sin llamarlo así, sobre la teoría de los antiguos astronautas. Hoy en día sabemos que hay escritos que hablan de los hombres de las estrellas, que hay seres con aspecto humano grabados en piedra, cuanto menos extraños, con atuendos como fantasiosos, como astronautas. Así que escuchen ahora lo que Bob Lazar, en la entrevista de 1989, llega a decir, y no me digan que no, se les viene a la cabeza la teoría que hoy tiene tanto peso o se habla tanto sobre los antiguos astronautas. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o sobre contactos anteriores con el género humano? No exactamente. En ningún sitio podía leerse, fue así. Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años, millones de años. En cuanto a los documentos que pude consultar, aunque repito que eran relaciones muy sintéticas, resúmenes documentales, no sé si eran auténticos o falsos, solo puedo hacer suposiciones. No obstante, las informaciones sobre el sistema de propulsión eran todas verdaderas, estoy seguro, porque trabajaba en ello. Por lo demás, solo se hacía mención de un contacto con la Tierra que se había producido hacía más de 10.000 años, de alteraciones genéticas que habían dado lugar a un ser simiesco y otras declaraciones de esta índole. ¿Ha visto alguna vez de cerca un alienígena vivo o muerto? No, solo en fotografías. Un contacto aproximadamente, más o menos, hace algo más de 10.000 años. Eso sería en torno al 9.000 antes de Cristo y 8.000 antes de Cristo. Sobre esas fechas se produce un gran cambio. Conocemos la agricultura y se empieza a tratar el ganado como es el de cerdos, ovejas y demás animales. De ser verdad lo que cuenta Bob, ¿tendría algo que ver este cambio con ese contacto? ...621-00-87-94. Ahí pueden escribirnos vía WhatsApp para mandarnos un audio con su testimonio, para escribirnos su testimonio o directamente para preguntar por cualquier duda o cualquier inquietud sobre el programa. Ahora, amigos, vamos con la parte del investigador, porque claro,
uno no se puede creer todo a la ligera y el periodista tiene que chequear. Vamos a ver qué tiene que decir la persona que tira del hilo para ver quién es Bob Lazar y si tiene peso lo que cuenta. Hemos descubierto que en los institutos donde decía que había estudiado no quedaba ni rastro de su presencia. Las empresas para las cuales decía haber trabajado anteriormente negaban que lo hubiera hecho, y en particular el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que era el punto crucial sobre el cual se fundaba toda su credibilidad. Pensamos, si conseguimos probar que trabajó allí, querrá decir que en algún sitio debió de estudiar, porque allí no aceptan al primero que llega. Y si había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en algún proyecto secreto, era posible que fuera aceptado para trabajar en algún otro programa secreto, como por ejemplo el S-4 en Papoose Lake. Sin embargo, en el Laboratorio de Los Álamos seguían negando que Bob hubiese trabajado alguna vez para ellos, y su obstruccionismo era total. No respondían a nuestras llamadas telefónicas ni a nuestras cartas. Era como si quisieran impedirnos que siguiéramos adelante. Al final, en cualquier caso, conseguimos reunir algunos indicios que probaban que Bob había trabajado allí. Por ejemplo, los boletines internos del laboratorio lo incluían como físico. La guía telefónica interna indicaba que era un empleado del laboratorio. Hemos hablado con varias personas que trabajaron allí con él y nos han confirmado que Bob intervino en proyectos clasificados, que era un físico que estuvo allí. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan con lo que han podido escuchar hasta ahora? Recordamos que en los próximos días la entrevista estará subida completa en nuestro canal de YouTube, Podcast La Habitación. Además, nos gustaría saber, porque aquí somos muy curiosos en el mundo del misterio, queremos saber, ya que sois muy amantes del misterio, ¿qué capítulo de Milenio 3 escuchasteis que no podéis olvidar? Yo tengo el mío. El mío es uno que escuchaba mientras iba camino a Málaga y hablaba de visitantes de dormitorio. De donde no había nada, emergía una figura, colándose así en tu habitación. Algo así decía. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es el que no podéis olvidar? ¿O es el que os ha dado más miedo? Quizás. Cuéntanoslo por comentarios, ya sea por YouTube, iVoox o al 621 00 87 94. Uno de los programas que yo no puedo olvidar hablaba de visitantes de dormitorio. ¿Quién era ese intruso? Precisamente entre el hueco que dejaba la zona de los pies de la cama y el inicio de esa mesa de estudio, de ese tablero, ahí aparecía algo o alguien. No tocaba los baldosines del suelo. Estaba más o menos a unos 70 centímetros de altura. Es más, daba la impresión, y esto es lo que asustó a este testigo, que nos legó su caso, que me impresionó muchísimo por la fuerza con la que nos lo contaba, aquello parecía tan alto que estaba como encorvado, es decir, la cabeza tenía que estar como en una posición postiza, anómala, no natural, como si aquello estuviese observando desde arriba y tuviera tal envergadura que tenía que achaparrarse, encorvarse, para seguir espiando. ¿Cuánto tiempo llevaba esa figura ahí? Llevo 15 años en España. Vine con 12 y pocas veces realmente he contado esta historia acá. Mi abuelo era una persona muy seria y a la vez muy cariñoso, pero en familia. De un día para otro cambió. Algo pasaba en la familia. Yo tan solo tenía 8 años y ya me di cuenta de que algo ocurría. Cuando tenía 15 años, en una charla con mi madre,
Me contó que en una mañana, cuando mi abuelo iba a retirar cosas de su huerto, ya que la noche anterior hizo mucho viento y había muchas cosas de por medio, algo llamaba su atención y cuando se dio cuenta, vio que algo cerca de la valla estaba moviéndose. Al acercarse, contó a mis padres que pudo ver un ser de largas patas, largos brazos y gris, con un poco de pelo en la zona de las orejas, y que esa criatura avanzó unos metros hacia mi abuelo, pero luego salió corriendo hacia atrás. Empezó a correr a 4 patas y cuando ya se alejaba hacia el monte, empezó a correr a 2. Esta historia nunca nos la contó mi abuelo, me la contó mi madre. Lo que sí sé es que desde entonces mi abuelo cambió. Nunca pensé que en mi familia se podría dar o vivir algo así. Este testimonio, amigos, me ha llegado tras publicar un vídeo en el que no sé si será verdad o no, ya lo aviso en el vídeo, sobre lo que puede ser un skinwalker o cambiapieles. Próximamente hablaremos de ello, ya que para algunos es un mito, para otros es real. En algunos casos, en la misma familia, como en la de esta chica, lo que cree ser un mito se convierte en real. Esta chica pide que no dé su nombre, pero aún así nos deja su testimonio de manera desinteresada. Hablar de estos cambiapieles en este programa, donde tratamos el tema ovni con el Área 51, el tema extraterrestre, no es casualidad. Lanzo una pregunta y porque yo tengo mis dudas, ¿habrá alguna conexión? Yo no lo sé, amigos. Lo que sí sé es que en ciertas cuestiones físicas, en algunos casos, hay similitud entre los cambiapieles y los visitantes. Patas largas, brazos largos. Algunos pueden emitir un sonido extraño, gris, y en algunos casos estos visitantes también va como a 2 piernas, como a 4. Ahí lo dejo, amigos. ¿Habrá conexión entre los cambiapieles y estos visitantes de las estrellas? 621 00 87 94. Hasta la próxima, amigos. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir.